Es un gozo y un privilegio compartir con usted el estudio de la palabra de Dios nuevamente. Ahora, por favor, tome su Biblia y abrámosla en Gálatas capítulo 5. Estamos llegando a lo más profundo del asunto y a la enseñanza práctica del apóstol Pablo en esta epístola. Déjeme leer en capítulo 5 de Gálatas desde el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Bueno, aquí la lección importante para todos nosotros es que cuanto más obedecemos la verdad, que es la palabra de Dios, mejor vivimos. Estamos corriendo bien la carrera, estamos viviendo bien la vida cristiana. El Hijo de Dios que es obediente tiene gozo y paz en su experiencia cristiana. Pero es trágico cuando un creyente, después de haber tenido un buen comienzo en la vida cristiana, comienza a desobedecer la verdad de Dios. Amado oyente, tenga cuidado con los obstáculos que Satanás pone para estorbarlo. Tenga cuidado de las cosas de este mundo que lo estorban y nos estorban. Los Gálatas estaban siendo estorbados en su vida espiritual por haber regresado a la religión de la ley. Pablo dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los estorbó?, pregunta Pablo. Satanás ha estado ocupado trabajando a través de aquellos maestros legalistas. Los Gálatas estaban progresando en su fe y creciendo en la gracia hasta que prestaron su oído para escuchar a esos falsos maestros. Fue entonces que el legalismo retrasó su progreso espiritual. Ellos estaban corriendo bien la carrera cristiana hasta que fueron interceptados por el enemigo. Cuando aceptaron el mensaje falso, dejaron de lado la verdad. Ahora, si ellos hubiesen continuado creyendo en Dios, entonces hubiesen continuado obedeciendo a Dios. La obediencia es la única evidencia posible de un corazón que cree en Dios. En el caso de los israelitas, su desobediencia fue la evidencia de su incredulidad. Los Gálatas no fueron inducidos al legalismo por el Espíritu Santo, Pablo dice en versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Seguro que tal influencia no provenía de Dios. El Espíritu Santo llama a los hombres a Cristo mediante el Evangelio de la gracia. ¿Recuerda que aprendimos eso en el capítulo 3, versículos 2 y 3? En aquellos versículos Pablo decía, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Como ve, el Espíritu Santo llama a los hombres a Cristo mediante el Evangelio de la gracia. Por lo tanto, aquellos Gálatas estaban escuchando otra voz. Estaban siendo engañados por el enemigo. Necesitaban saber que esta nueva doctrina no era de Dios, sino del enemigo. Cualquier voz que nos distrae de la gracia es hostil a la verdad de Dios. Las falsas enseñanzas de los judíos aquí son comparadas a la levadura. Porque Pablo dice en versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura en las escrituras del Nuevo Testamento es siempre un símbolo de corrupción. Una pequeña porción opera un proceso de fermentación, penetra y corrompe toda la masa. Quizás algunos de los Gálatas pensaban que no les haría daño desviarse un poco de la doctrina de la justificación por fe. Pero como la levadura, el legalismo se esparciría a lo largo de Galacia y pondría en peligro la vida espiritual de la iglesia entera. Debemos volver y recordar la parábola de Mateo 13, cuando la mujer incorporó la levadura en 3 medidas de harina, afectando toda la masa.
Poco tiempo después nuestro Señor advirtió a sus discípulos contra el legalismo de los fariseos y los saduceos y usó la levadura como un símbolo de las falsas doctrinas. Eso lo encontramos en Mateo 16, versículos 6 al 12. Ahora, queridos amigos, necesitamos guardarnos de la influencia de las falsas enseñanzas, porque cuando el mal comienza, se expande rápidamente en grandes proporciones. Podemos ver cómo hoy en día las falsas doctrinas del modernismo, el legalismo, el liberalismo, han afectado toda la masa del cristianismo. ¿Pero qué? ¿Dejaremos que los enemigos de la palabra de Dios nos desanimen? Nunca permitamos que las pequeñas cosas corrompan nuestra alma. Algunos años atrás, nuestros diarios publicaron una historia de cómo un caso simple de fiebre escarlatina trajo muerte a 9 familias en una comunidad. De la misma manera, hermano, un poco de falsa enseñanza confunde a una comunidad entera de creyentes. La levadura es usada para simbolizar la mala doctrina, o como en el caso anterior, se refiere a la mala moral que aparece en Corintios también. Necesitamos ver 1 Corintios 5 para estar atentos a ese poder de persuasión y penetración. En lugar de atacar a los legalistas que estaban entre los Gálatas, Pablo expresa su creencia para que aquellos queridos cristianos en Galacia continuasen en la verdad del Evangelio de Cristo. Él dice en versículo 10, «Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo». Aunque ellos inclusive estuvieran formando nuevas opiniones, Pablo creía sinceramente que Dios los guardaría y podrían resistir a aquellos falsos maestros. Si ellos eran verdaderamente salvos, Satanás no podría arrancarlos de la mano de Dios. Sin embargo, quienes eran responsables del problema no escaparían del juicio de Dios, porque Pablo escribe allí en versículo 10, «Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea». El que perturbe a los hijos de Dios tendrá que sufrir por eso, Dios juzgará al varón o mujer que estorba la fe de sus hijos y ese juicio será doble. En los versículos 8 y 9 de Gálatas capítulo 5 nos encontramos con un juicio doble. Déjeme leerlo. Dice, «Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea». Los ministros de Satanás pueden transformarse en ministros de justicia, aparentemente, pero su final estará de acuerdo con su obra. En 2 Corintios 11, versículos 13 hasta el 15 leemos eso. El juicio viene de la mano de Dios. En aquel día todos los falsos maestros serán desenmascarados y castigados por el mismo Señor. Ahora, los perseguidores de Pablo pueden haber dicho a los Gálatas que el apóstol predicaba la circuncisión. Bueno, en verdad estoy seguro que lo hicieron, pues lo que va a decir a continuación no provenía de Pablo. Él dijo en versículo 11, «Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz». Pablo estaba predicando la cruz, estaba predicando a Jesucristo y dijo siempre, «Predico a Cristo crucificado». No tenía otro mensaje, y ese mensaje era piedra de tropiezo para los inconversos. El misericordioso apóstol permaneció en la verdad de la redención por el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. Y sobre esta base es que él exhorta a los Gálatas a permanecer firmes. Queridos amigos, apelo a los corazones y las mentes de aquellos que están escuchando. Permanezcan firmes en la obra completa de Jesucristo y el derramamiento de su sangre para la salvación de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Ahora, esto no es dar al cristiano un permiso para hacer lo que le plazca, lo voy a repetir. Esto no es dar al cristiano un permiso para hacer lo que quiere. Por lo tanto, Pablo habla en contra de la libertad usada para pecar. Vamos a leer versículo 13. «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados». Ojo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Hemos llegado a una sección de la epístola que es esencial para la enseñanza de la gracia. Demasiado a menudo encontramos cristianos que no entienden la gracia y que por lo tanto dan rienda suelta a sus deseos naturales. Pablo ya había confrontado acerca de esto anteriormente. Él se anticipó a cuestionamientos como el que sigue, por ejemplo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso está en Romanos 6:1. Otra pregunta, otro cuestionamiento. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Esa pregunta está en Romanos capítulo 6, versículo 15. Son las preguntas que a menudo hacen los cristianos. A menudo nos dan la oportunidad de enseñar grandes verdades de la Biblia. Y los cristianos hacen preguntas, Por ejemplo, aquellos que son salvos por gracia, pero que no la comprenden cabalmente, dicen, ahora que soy salvo por gracia, ¿soy libre de hacer lo que yo quiero? Aunque los cristianos han sido librados de las demandas de la ley, sin embargo deben saber que tienen el Espíritu Santo morando en ellos y que Él ejercita o ejerce un control superior sobre sus pensamientos, palabras y acciones. Aunque no estemos más bajo el control de ningún sistema legalista, amados hermanos, tenemos el Espíritu Santo ante cuyo control debemos sujetarnos. Aquí está la reconvención de Pablo, en versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí encontramos una señal de precaución. La libertad de los cristianos, la cual ha sido comprada por Cristo, puede convertirse en un trampolín para el pecado. Atención, la vieja naturaleza no ha sido erradicada de la vida de ningún creyente. Debemos ser siempre conscientes de ella. Nosotros los cristianos somos libres, pero la libertad cristiana no significa estar exento de ser tentado. Nuestra libertad en Cristo es para hacer el bien, pero no para hacer lo que nuestra vieja naturaleza nos dicta o desea. La libertad en el Señor nunca es un permiso para pecar. ¿Entendió? Lo repito, la libertad en el Señor nunca es un permiso para pecar. El cristiano no tiene ley, pero tiene al Señor. Y su posición por la gracia de Dios le coloca en un plano espiritual mucho más alto que el sistema legalista de la ley de Moisés. Ningún creyente verdadero pensará que su libertad de la ley lo deja sin obligación de obedecer las demandas justas del Dios Santo. ¿Entendió? La conducta normal del cristiano debe ser una completa negación de sí mismo. El amor debe ser el impulso de todas sus acciones. Los cristianos no deben usar la libertad como una ocasión para la carne. Es decir, no debo utilizar mi libertad para satisfacer mis propios deseos carnales. No debo ejercitar mi libertad para agrandarme a mí mismo, sino hacer lo que dice Gálatas 5:13, servir por amor los unos a los otros. Porque hemos nacido de nuevo y somos participantes de la naturaleza de Dios, debemos estimar a los demás más que a nosotros mismos. Y debemos estar deseosos de entregar nuestras vidas por los hermanos si es necesario. Pablo había exhortado a los Gálatas a responder el llamado de Dios a la libertad. Ahora, él les dice que no se abusen de sus privilegios. No están libres para servirse a sí mismos, sino que están libres para servir a los demás. No debían renunciar a su libertad, sino que debían usarla para hacer el bien a otros, ya que habían sido llamados a eso. La perfecta ley de la libertad, de acuerdo a Santiago 1:25, es la ley real del amor, y se cumple al obedecer las palabras amarás a tu prójimo como a ti mismo. También lo leemos en Santiago 2:8. Una cosa es la libertad y otra es el uso correcto de ella. Voy a repetirlo. Atención, una cosa es la libertad y otra es el uso correcto de ella. El ejercicio de nuestra libertad está gobernado por la relación que tengamos con nuestro prójimo. El versículo 14 de Gálatas 5 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor es mucho más grande que toda la ley, porque es el principio poderoso que impulsa la vida de un hijo de Dios. El amor nos hará considerados hacia los demás y menos centrados en nosotros mismos. Tal amor nunca puede venir de la ley, sino de Cristo y de su obra en la cruz. Cuando nuestras acciones hacia Dios y hacia otros estén motivados por el amor de Cristo, entonces estaremos cumpliendo todo lo que la ley de Moisés requería de nosotros. Pablo dijo que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, 8 al 10. Una persona puede ser muy detallista en ceremonias y rituales, pero no tener el amor de Dios en él. Usted puede tener una asistencia regular a su iglesia, puede ser hasta generoso en su ofrenda, amable con sus vecinos y nunca haber mostrado el genuino amor de Dios. Alguien dijo que nadie es más celoso en cumplir las ceremonias que los hipócritas. Por lo tanto, Dios decidió que demostremos nuestro amor hacia Él amando a los hermanos, lo cual produce gozo. Cierta vez un abogado le preguntó a Jesús acerca de la ley y nuestro Señor le enseñó que el amor a Dios y a los hombres constituía los dos grandes mandamientos. Es el resumen. En Mateo 22, versículos 34 al 40 leemos eso. Y nuestro Señor dijo a sus discípulos: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En Juan 13, 34. Ahora, ¿qué es lo nuevo en este mandamiento? Dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Saben? Creo que lo nuevo está en el modelo de la cruz del Calvario, pues las palabras del Señor expresan: como yo os he amado. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué es lo nuevo acerca de esto? El amor divino nunca permanece perezoso, sino que se manifiesta en todo tiempo y bajo todas circunstancias sirviendo a otros. Ahora, observe el versículo 15. Me refiero a Gálatas 5:15. Nos encontramos con algunos cristianos caníbales, ¿Sabía que hay cristianos caníbales alrededor nuestro? Bueno, creo que hay muchos. Dice así: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El apóstol Pablo advierte aquí en contra de cualquier demostración de la carne en el lugar de la libertad verdadera. Como la libertad cristiana se expresa en el amor mutuo, debemos ejercitarnos en contra de la libertad falsa que está siempre centrada en uno mismo. Cuando los creyentes en Cristo en una determinada asamblea se atacan unos a otros, esa asamblea pronto estará dividida y sus miembros esparcidos. Los animales salvajes se muerden unos a otros, pero es algo extraño ver a ovejas que se muerdan unas a otras, Usted nunca verá a una oveja morder y devorar a otra. Ahora, la palabra devorar sugiere la idea de aprovecharse uno de otro, utilizar a la otra persona egoístamente. Los escribas legalistas eran famosos por explotar aún a las viudas. El Señor Jesús se enojó contra ellos en Marcos capítulo 12 y versículos 39 y 40. Ellos decían ser muy religiosos, asistir a la sinagoga con regularidad, daban sus diezmos, pero explotaban a las viudas. Esa acción es lo totalmente opuesto al amor. Cuando los creyentes se condenan unos a otros, son pronto consumidos. Los hombres que reclaman libertad, algunas veces buscan ser liberados para hacer lo que les place. Es triste escuchar a cristianos atacándose unos a otros, gruñendo unos a otros. Posiblemente los gálatas tenían problemas entre ellos por la doctrina. Las disputas y desacuerdos en la iglesia vienen de Satanás y les llevarán a la destrucción de la comunión en la iglesia local. Cuando así sucede, una parte puede llegar a pensar que ganó, pero en realidad ambas partes pierden. Amados, cuando dos o más cristianos se reúnen y pelean, se muerden y devoran unos a otros, todos son perdedores. El único que siempre gana en casos así es el diablo. Ahora, Pablo nos da el remedio para este problema en versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Entienda que los deseos de la carne son los deseos pecaminosos de la vieja naturaleza. Y justo aquí llegamos al clímax de los problemas entre cristianos: el Espíritu Santo versus la carne. Como hijos de Adán, hemos heredado la carnalidad, pero como hijos de Dios recibimos una nueva vida, una nueva naturaleza que se sujeta al Espíritu Santo. Las dos son contrarias porque sus propósitos son diametralmente opuestos. En un sentido, la vida del cristiano es más difícil que la de aquellos que no lo son, ¿eh? Si yo fuese un inconverso y quisiera hacer algo, me esforzaría y lo haría. Pero ahora, como yo soy salvo, cuando quiero hacer algo puede que el Espíritu me diga, no hagas eso. Ahora bien, al andar en el Espíritu, podemos obstaculizar los deseos de la carne. Debemos estar ocupados con el Espíritu, guiados por el Espíritu, llenos del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos. No podemos producir una vida santa por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Amados, nuestro comportamiento no debe estar guiado por la vieja naturaleza, pero el Espíritu Santo nos ha sido dado para librarnos de la esclavitud del pecado, para que podamos decidirnos a hacer lo que es correcto. Ahora, sin duda, el conflicto expuesto en el versículo 17 había sido la experiencia de los Gálatas. Mantenga este versículo en mente, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Yo he sido salvo por muchos años, y les aclaro algo. Mi vieja naturaleza, no tiene deseos por las cosas santas hoy más de lo que tenía antes de convertirme. Esa vieja naturaleza no cambió. El estudio y la lectura bíblica no son fáciles. Hay tiempos en que la desidia de la carne me haría dejarlos. Pero por supuesto, el estudio bíblico me da grandes recompensas. No es sencillo pasar tiempo en oración. Pero uno que ora encuentra que la oración tiene su recompensa y que honra a Dios. Las cosas que son de mayor ganancia para nosotros no siempre son las más fáciles para hacer, mi amigo. No permita que nadie le diga que la vida cristiana es fácil. No es una vida fácil. Y el campo de batalla no son mis parientes o amigos o las personas con quienes estoy en contacto. El campo de batalla soy yo mismo, mi interior. Por eso Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Los Gálatas descubrieron que la vida cristiana no podía ser mantenida sin pelear. La carne peleando en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne. Pablo describe esta pelea más completamente en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. Ahora, el creyente debe elegir quién será su dueño, quién será su señor. ¿Será su dueño la ley que solo puede producir obras de la carne o el Espíritu de Dios? Amado oyente, el Espíritu de Dios puede llevarle a usted y a mí a una vida de gozo, paz y victoria, pero la carne solo nos lleva a la derrota. No permitamos que nuestros propios deseos egoístas nos dirijan, las ambiciones, los deseos de la vieja naturaleza, sino permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Y el Espíritu Santo siempre nos conduce de acuerdo a la palabra de Dios escrita. El Espíritu Santo nunca guiará a un cristiano a hacer o decir algo en contra de lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, nuestro mapa de ruta es la Biblia, la santa palabra de Dios. Este es el valor y la importancia de este programa. Confiamos en que sea lo que usted necesita. Bien, llegamos al final de nuestro tiempo de hoy. Si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora y en el mismo punto del dial para continuar con la serie de estudios en la carta de Pablo a los Gálatas. Y hasta entonces,
Busquen la fortaleza que viene del Señor.